Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar entonces acerca de las listas de control de acceso, o Access List, o ACLs, como lo quieran llamar. Entonces, en el material nos dicen, bueno, hay que definir entonces qué es una lista de acceso. Entonces, eh, dentro del IOS de un router, digamos así, entonces hay comandos que pueden ese router con ese IOS pues capaz de realizar el forwarding o dropear paquetes basados en información que encuentre de acuerdo a su configuración. Entonces esa es la funcionalidad, la principal funcionalidad de un access list es permitir o hacer el forwarding o dropear los paquetes que de acuerdo a su configuración sean aceptados o denegados, permitidos o denegados. Entonces dentro de esa característica entonces está las siguientes tareas que puede hacer entonces una lista de acceso de acuerdo a su configuración, y entre ellas está entonces limitar el tráfico de una red que puede ser por ejemplo el tráfico de video, que puede bloquear, digamos que puede afectar el rendimiento de la red. Entonces una access list puede denegar ese tráfico de video. También el tráfico de control puede ayudar a verificar las actualizaciones que son pues requeridas en los routers. También es capaz entonces la access list de provisionar seguridad a la red y bloquear aquellos eh, equipos que sean que quieran acceder a ese router. Entonces el access list también sirve como un sistema de seguridad, un filtro basado en ese tráfico, y también cumple digamos una característica de funcionalidad a nivel de capa 4 que puede permitir o denegar el acceso a diferentes servicios como FTP y HTTP. Eh, entonces, ¿cómo trabaja la Access List? Lo realiza entonces de manera secuencial mediante un listado, y en cada paso, digamos en cada secuencia, entonces la Access List permitirá o denegará cierto tráfico de acuerdo a su configuración. Entonces todos esos pasos se conocen como access, que son entradas de control de acceso. Entonces aquí nos dicen que cuando el, el tráfico de la red pasa a través de una interfaz entonces que tiene configurado una ACL, el router pues compara esa información que está entrando a la interfaz con respecto a lo que tiene en ese listado, y realiza un match, o sea, una coincidencia, o verifica que exista ese match o realiza esa comparación, y si coinciden entonces él realizará su ejecutará alguna funcionalidad de permit o de negar. Eh, Puede analizar entonces los paquetes de entrada y de salida que, que ocurren entonces en la capa 3 y en la capa 4 del modelo OSI. Entonces, ¿cómo opera la ACL? Entonces no puede verificar entonces la ACL los paquetes de entrada o los paquetes de salida. Puede filtrar o analizar los paquetes de entrada y filtrar los paquetes de salida. Entonces está el inbound ACLs, que son paquetes que están procesando antes de que sean sean enrutados, digamos, hacia una interfaz, o luego de haber sido enrutados sus paquetes, entonces a la salida la ACL puede realizar aquel filtro, pues el que sea necesario. Dentro de la configuración de una ACL entonces está, debemos, si es una dirección IP, un segmento de red, debemos determinar, requiere que
para que sea aplicada esa DSL una wildcard, entonces debemos definir, como todos ya sabemos, calcular las wildcard, que es, digámoslo de cierta manera, que es como la inversa de la máscara de subred en números binarios. Entonces ahí debemos determinar la wildcard. Entonces una seller generalmente es un firewall que permite tráfico o bloquea tráfico. Dependiendo de su configuración, entonces funciona a través del protocolo IPv4 o IPv6. Entonces aquí, como mejor práctica para implementar una ACL, entonces está una guía que permite establecer entonces una política de seguridad en la organización. Entonces dentro de nuestra empresa donde trabajamos, el administrador de red debe entonces conocer mediante la seguridad qué servicios serán permitidos y qué no, qué accesos se establecerán y cuáles no, dependiendo de la red. Por ejemplo, pues si hay una red de contratistas de que no son aliados, digamos, que no son directamente de la empresa, entonces esa red de contratistas no tendrá ciertos accesos de pronto a internet o algo parecido, que pues permitirá entonces mejorar la autonomía y el rendimiento de la navegación de internet. Entonces eso es en eso lo que pues trata las políticas de seguridad en la red, y una lista de acceso permite establecer esas políticas mediante su ejecución. Entonces también para ejecutar una ACL, entonces aquí nos dicen que describa qué queremos hacer con la ACL, qué queremos restringir, qué servicio como tal debemos restringir. Para configurarla entonces debemos utilizar un editor de texto, que es como lo aconsejable para editarla, y hacer pruebas entonces del desarrollo en la red de esa lista de acceso. Entonces aquí vemos un escenario que es el que vamos a trabajar en el laboratorio, donde podemos ver entonces que existen dos métodos, dos tipos de listas de acceso, una que es la extendida y una es la estándar, y se diferencian en que una puede entonces prevenir o filtrar tráfico a nivel de capa 4, o que es la estándar y la extendida, y la estándar entonces no especifica una dirección de destino, solo analiza, digamos, el tráfico de origen y no especifica el tráfico de destino. Entonces aquí en la estándar el ejemplo entonces que proponen es configurar y bloquear el tráfico desde esta LAN que vemos acá, de PC1 y S1. Es todo el tráfico que vaya de esta LAN hacia la 192.168.30.0, que sería esta. Entonces hay dos posibilidades de hacer el filtro, de configurar esa access list, y una pues obviamente es en la LAN, donde podemos configurar esa access list, aplicar esa access list en esa interfaz serial, o también entonces a nivel LAN, no WAN sino a nivel LAN. Entonces en la interfaz Giga00 podemos aplicar ese filtro. Pero pues aquí aconsejan que lo mejor es aplicar una lista de acceso a nivel LAN, porque pues aquí a nivel WAN puede también afectar, si no está bien configurada la lista de acceso, puede afectar esta red de acá. Entonces yo traté de unificar estos dos temas, de access list. Se dividen, digamos, en dos, digamos, tópicos, uno en el capítulo 2 y otro en el capítulo 4. Entonces los he unificado, y aquí vamos a volver a ver algún overview. Entonces las access lists entonces contienen una secuencia de permit y de negar.
y pues en ellas hay que especificar, incluir una wildcard, que es como la inversa de una máscara. Entonces, ¿cómo puedo configurar una access list? Entonces está dividido, puedo especificar entonces un protocolo, controlar el flujo de una interfaz que debe ser definida entonces por un protocolo habilitado en una interfaz. Puedo habilitar una access list dependiendo de la dirección, si puedo especificar si es de entrada o de salida de ese tráfico. Puedo aplicarla o en una interfaz acá de entrada o en una interfaz de salida, a nivel LAN o a nivel WAN de entrada y salida, o también la puedo especificar entonces a nivel de una interfaz, si es una interfaz giga o una interfaz serial. Existen estas tres maneras de en donde yo puedo aplicar esa lista de acceso. Como vimos entonces inicialmente, las listas de acceso requieren de son aplicadas a nivel de capa 3 y capa 4. Entonces debemos conocer aquellos puertos a nivel de TCP y de UDP que deseamos permitir o bloquear, y en ellos entonces este port number o el número va a ser utilizado para configurarlo dentro del router. Entonces ya se irán haciendo una idea de cómo funciona una lista de acceso, donde especifica el tráfico de origen o de destino, una interfaz, y podemos decirle permita o deniegue tal tráfico. Entonces en ello vemos el FTP, SSH para control de seguridad, navegación, DHCP, etcétera, POP3 para algo de correo, o SNMP para administración de la red. Entonces aquí nos va mostrando cómo opera una access list. Entonces en realidad ella toma una decisión de filtro donde permite o deniega, y es con estos dos, permit y deny, que funciona. Y aquí podemos ver entonces la trama del header de una comunicación. Entonces, ¿para qué red? Entonces, si es network A, entonces pregunta si el puerto 80 tiene servicio, si está permitido, entonces sí, si no, pues deniega. Y en la red B entonces preguntará si está permitido también ese servicio, puerto 80, que es HTTP, si está permitido o no. Entonces una toma de decisiones pequeña, no es inteligente, sino que es, digamos, muy estructurada. Entonces, bueno, ¿cómo se configuran las dos tipos de access list a nivel de IPv4? Entonces está la estándar, donde pues con el comando access list y un ID le digo que pues permita todo el tráfico de origen de esta red de la 192.168.30.0. Entonces él va a filtrar todos los paquetes que vengan de esa red de origen. Entonces eso es en una estándar, y en la extendida entonces ya es un filtro más riguroso que se basa a nivel de capa 4, donde yo puedo definir un origen y un destino. Por ejemplo, en este ejemplo defino un origen y un destino, y a nivel de capa 4 defino un puerto del que quiero permitir o bloquear. Entonces, ¿cómo se configura? Con el comando access list, un ID. Estos IDs varían de acuerdo a la aplicación del tipo de ACL. En este caso la extendida va a un rango después del 99-100. Entonces con el 103 yo permito el tráfico TCP, una dirección de origen, entonces una IP, y una máscara que es pues una wildcard, dirección, un segmento y una wildcard. Y aquí le voy a decir que a cualquier destino que sea equivalente a HTTP. Entonces ahí voy a permitir todo el tráfico. Dentro de las listas de acceso yo puedo crear esos IDs, digamos, no sé, bueno, si lo vieron, entonces yo puedo enumerar esas access list con un ID. Entonces dentro de ellas está para una estándar del rango de 1 a 99 y del 1300 a 1999. Pero para una extendida entonces va del 100 al 199 y del 2000 al 2699. Yo puedo usar esos IDs para aplicar o crear esa ACL.
o también puede usar nombres. Esos nombres deben contener caracteres alfanuméricos, deben ser escritos sin espacios ni puntuación para que le permitan al software identificar rápidamente, o bueno, ser más que haga ese match más rápido. Entonces una ACL, como les dije, entonces permite o deniega tráfico, permite o deniega listas de acceso. En otros capítulos del routing and switching también ella actúa eh, como dentro de protocolos de distribución de enrutamiento. Entonces ella también tiene esa funcionalidad allí de redistribuir. También vimos que perdón, para tras, para permitir el acceso a internet. Entonces ella incluye, es capaz de permitir que direcciones de red van a acceder a internet y cuáles no. Entonces esto se convierte como en el ADSL como una funcionalidad muy importante a nivel de red de capa 3 y capa 4. Aquí entonces vemos un ejemplo de una extendida y una estándar. Si aplicamos una estándar entonces en R1, entonces aquí que puede ser localizado como una posibilidad de que del tráfico de estas redes LAN pueda ser filtrado. Y en una estándar usualmente pues aquí en R3 podemos ver que ese estándar puede ser filtrar todo el tráfico de origen de un servidor o de una red LAN. Entonces aquí vemos que una lista de acceso un estándar puede ser configurado para bloquear tráfico desde la dirección 192.168.10.0 que vaya a la 192.168.30.0. Entonces esta red, todo el tráfico que vaya por acá puede ser filtrado o en la WAN o en la LAN. Y una extendida puede ser utilizada para configurar o bloquear ese tráfico FTP o Telnet desde esta LAN hacia la 192.168.30.0. Entonces ya se irán ustedes imaginando cuáles serán las aplicaciones cuando yo debo usar una estándar, cuando usar una extendida. Una estándar, digamos que ayuda y es sencillo para permitir cierto tráfico a nivel IP, pero cuando yo quiero especificar o filtrar un tráfico específico, entonces una CL extendida me puede ayudar a bloquear o permitir ese tráfico. Entonces las extendidas pueden ser aplicadas ya más a nivel LAN, aunque de acuerdo a la funcionalidad, pero pues aquí nos aconsejan de que las extendidas sean aplicadas en el origen y no en el destino. ¿Cómo es la implementación? Entonces la sintaxis o la línea de comandos de una access list siempre debe llevar el access list y un número de acuerdo si es estándar extendida. Entonces en examen seguramente, y estoy completamente seguro de que va a salir un ejercicio de una lista de acceso. Entonces deben grabarse el rango de números de las ACL si le piden una estándar o una extendida y el comando access list y el número. Luego de ello aparecerá el DNI o el permit o remarcar cierto tráfico e irá entonces la dirección IP, el rango de origen y su wildcard. Esto para una estándar. Entonces aquí vemos cómo se crea esa access list. Pero entonces no basta entonces con crear una access list, hay que aplicarla a algo, a una interfaz o a una línea BTY si es para seguridad, o una interfaz si esa interfaz va hacia la LAN o hacia la WAN. Entonces ahí debemos aplicarla
ya veremos más adelante cómo podemos aplicarla. Pero entonces en estos dos, esa sería la sintaxis de cómo crear una access list, un ID, permit y el rango de IPs con una wildcard. No se les olvide que no es la máscara de subred la que se debe establecer, sino una wildcard. Luego de que tenemos creada la access list, entonces podemos aplicarla a algo, a una interfaz, por ejemplo, en este caso la serial. Entonces aquí le estamos diciendo que permita todo el tráfico de esta LAN 192.168.10.0 máscara 24, y entonces le vamos a decir a esa interfaz serial que aplique entonces mediante el comando IP access group 1. Este 1 es el número de la access list, el cual se identifica y si es de salida o entrada. Entonces, ¿qué hará esa access list? Entonces, todo el tráfico que se ha generado en esta LAN, el router 1 hará el mesh, entrará a esta access list y dirá si está permitido o negado. Entonces, si todo ese tráfico con origen en este segmento, entonces será permitido, entonces hará el forwarding R1 hacia esa interfaz serial. Algo muy importante que de pronto todos lo saben, y es que, bueno, a nivel de seguridad, las access lists o los firewall, cuando se establece, cuando yo creo una access list y le digo permitir, entonces ella dentro de su secuencia al final intrínsecamente tendrá un DNI que deniega todo. Entonces si yo le digo una access list permite, entonces solo va a permitir tráfico de origen de acá. Quiere decir que lo demás que se genere, si yo conecto acá o hay otra interfaz, otra LAN, entonces todo ese tráfico que se genere va a ser denegado. Funciona como un firewall. Un firewall, cuando se establece y se incorpora a la red, entonces deniega, tiene dentro de su característica denegar todo. Entonces para eso debemos crear reglas que realicen, permitan el tráfico. Aquí es igual, entonces esas access lists intrínsecamente dentro de cada sentencia tienen un DNI all al final. Sí, sí, creo que es claro conocer eso. Y es importante porque si yo, como en el ejemplo, si al realizar este access list permit y está el de 10.0, entonces la 11.0 ya, cuando se genere ese tráfico R1 no podrá hacer no hará el forwarding, sino denegará, porque dentro de la access list no está, va a denegar todo ese tráfico. Es por eso entonces que aquí, bueno, aquí hay un ejemplo de una estándar, una implementación de una estándar con un nombre, no con un número, sino con un nombre, que se llama no access. Y aquí le va a decir dentro de esa access list que deniegue el host 9.168.11.10. entonces entonces va a denegar el tráfico hacia, o sea, quedará todo el tráfico en la LAN y no saldrá hacia la WAN o hacia internet, dependiendo de hacia dónde vaya esta interfaz. Y aquí pueden ver que hay un permit any. Entonces esta access list se encarga de negar el tráfico de este origen PC2, y el demás, todos los de las demás LANs o de las demás hosts dentro de una LAN, entonces podrán, el R1 hará el forwarding. Pero entonces aquí esta access list no está aplicada hacia la interfaz 000, sino hacia la giga. Entonces es de eso cómo funciona. Entonces los comandos son IP access list estándar, IP access list, un nombre o un número, la IP de origen en una estándar, y luego de ello ahí no hará ninguna restricción o permitirá ningún tráfico hasta que yo no lo aplique entonces en una interfaz o en una línea BTY o en un protocolo de enrutamiento, pero pues ya son, o en un NAT,
Entonces, hasta que ella no sea aplicada en alguna de esas opciones, entonces no funcionará. ¿Cómo puedo verificar la implementación de una estándar? Entonces con el comando show IP interface puedo ver que está la access list 1, o también puedo ver entonces que en esa interfaz está aplicada la interfaz giga 00. En la serial está la lista de acceso 1 y en la giga está la lista de acceso no access. Con el comando show access list, si le damos enter, entonces ahí podemos ver las estándar y cada una de sus secuencias. Ustedes se preguntarán por qué defino una en rangos o múltiplos de 10 o a veces 20, 30 múltiplos. Y se crean así, se especifican esas secuencias de acuerdo a su, digamos que permita, si hay algo, da la opción de pronto de configurar una secuencia intermedia dentro de ellos. Entonces yo puedo crear la 11, 12, 13, 14, 15 dada esa opción. Entonces por eso, aunque yo puedo especificar una secuencia de 10, 11, pero por lo general se dejan múltiplos de 10 para que pueda uno intervenir entre esos dos, entre esas dos secuencias, aplicar una regla, entonces, o una secuencia. Entonces aquí vemos la sintaxis de una lista de acceso numerada. Entonces en el modo de configuración global, con el comando access list, un número, entonces configuramos el de enable permit. Para removerla, entonces no access list. Para ver cómo se configura, con el show access list podemos verificarlo. Aquí vemos entonces el ejemplo. Creamos la lista de acceso, entramos a la interfaz y le damos con el comando IP access group 1. Entonces ahí llamamos a esta lista de acceso, le decimos que sea de salida o entrada. Aquí está el ejemplo. Entonces en este ejemplo la access list deniega el host 1010. Entonces todo el tráfico generado desde ese equipo va a ser denegado, y al final entonces le dice a esa access list que permita lo demás, ¿sí? Debido a que en las listas de acceso tienen, lo repito, entonces intrínsecamente tienen un deny all al final. Entonces deniega todo. Si yo declaro un permit, lo demás lo va a negar. Entonces yo debo decirle que me permita todo el tráfico a nivel LAN, y lo aplicamos entonces en la interfaz serial de salida. Aquí está un ejemplo, bueno, para no eliminar entonces access list 1, entonces le digo no access list 1 con el no, y lo vuelvo a crear. Entonces no access list de negar todo el tráfico de esa IP 1010, le digo que me permita lo demás. Entonces como estamos ya a nivel LAN, entonces le vamos a decir que sea todo el tráfico de entrada, que todo el tráfico que entra a la interfaz o que salga de la interfaz. Entonces se especifica con el in y con el all, con el out. Aquí pues es el mismo ejemplo, pero con una lista de acceso con nombre. ¿Cómo modificamos una access list? Entonces el método 1 es usar un editor de texto. Aquí recomiendan realizarlo, porque pues las listas de acceso por lo general despliegan, tienen un amplio despliegue. Entonces es recomendable usar un editor de texto para realizar esa configuración y definir entonces que debemos configurar, aunque en el examen le dirán permita o deniegue el tráfico telnet o http de cierto host. Entonces usted va al router y realiza la configuración. Eso es
ese sería el laboratorio que pedirían en Cisco, en el examen. Entonces es más fácil entonces crear un editor de texto o un notepad, que es una herramienta que facilita, digamos, esa configuración. Entonces aquí, bueno, dicen que los pasos para editarla, y aquí entramos, digamos, a configurarla. Entonces paso 1, identificar el problema. Si, bueno, el problema es que hay un DNI en la sentencia 10, en la secuencia 10, entonces hay un DNI para ese host. Entonces debemos entrar a la access list con el estándar 1 y decirle no 10. Con el no 10 ya elimino esa secuencia y vuelvo y le creo y le digo 10 DNI, la 10, no, son las 18 10 10, no la 1099, y hago una verificación con el show. Aquí viene lo que pues les no mencioné anteriormente, entonces, que una lista de acceso se configura de secuencia de 10 en 10 debido a que permitirá entonces establecer una secuencia intermedia si es necesario. Si yo quiero entonces denegar un host, ya denegué el 11.10, y si quiero denegar el tráfico de la 11.11, entonces lo puedo hacer creando una sentencia intermedia en la 15, para que después sí me permita todo el tráfico de origen. ¿Cómo lo verificamos? Entonces en la interfaz o con el show access list, con el show access list, bueno, entonces podemos ver las listas de acceso que están creadas. Con el clear access list counters 1, entonces borro esas estadísticas, y el show access list permitirá entonces ver ya claridad la lista de acceso, cómo está configurada. Entonces aquí vemos cómo bloquear tráfico. Ya vimos cómo podemos bloquear tráfico en un estándar a nivel de origen. Ahora veamos que también tiene una funcionalidad de permitir o denegar el acceso remoto a nivel de SSH dentro de las líneas BTG. Entonces inicialmente yo debo crear un access list para que me permita el acceso, digamos, a los equipos que están en este segmento, y que niegue que niegue lo demás, aunque pues esta sentencia sería redundante. Y entonces ya luego de ello, entonces entro a la línea BTG, entonces le digo login local para que tome las credenciales, el admin y el password que están configurados en el router, y le digo que ese acceso sea remoto, sea a nivel de SSH de entrada. Y entonces le declaro entonces a access class con el comando access class 21 de entrada, entonces que va a hacer todo el tráfico que venga a nivel de SSH de la LAN hacia ese router. Entonces permitirás el acceso declarado en la access list y lo demás lo denegará. De esa manera como yo puedo, digamos, asegurarme de que ciertos equipos tengan el acceso a remoto a los routers o no. Aquí podemos verificar, entonces desde un PC le hago un SSH y ahí ya entraría el router 1, pero desde PC 2 hago la misma operación, pero entonces me dirá que la conexión no puede ser establecida. Ahora veamos las extendidas. Entonces las extendidas, a la diferencia de las estándares, que especifican un filtro más preciso, y entonces dentro de las extendidas están estos rangos de la 100 a la 199 y de la 2000 a 2699,
que son de un total de 799 posibles números o listas de acceso que se pueden crear. También pueden ser nombradas. Y aquí vemos la estructura de las listas de acceso extendidas, y seguramente este será un ejercicio que saldrá aplicando no estándar sino extendida, donde uno debe especificar, o el administrador debe especificar un número, un puerto. Entonces por eso es recomendable que se aprendan los puertos, si es Telnet, FTP, SSH, HTTP, HTTPS. Esos puertos se los tienen que aprender. Y aquí la estructura de configuración es parecida. Entonces el mismo access list, el número, le digo que permita TCP, una IP de origen, una de destino y un puerto específico. Por ejemplo, la LAN de S1 irá hacia ICP, hacia internet. Entonces dentro de este router uno se debe realizar un filtro que permite el acceso de esas dos LAN a nivel de HTTP y HTTPS 443. Entonces se realiza de esta manera. Entonces creamos la access list y el siguiente paso es aplicarla en la interfaz. Entonces puede ser de entrada o de salida. Entonces hay dos listas de acceso, una que va a permitir el tráfico HTTP HTTPS desde la LAN, y el otro entonces de salida. Entonces de entrada, perdón, todo lo que entre a la interfaz va a salir, va a ser permitido a nivel de HTTP HTTPS, pero lo que venga de salida a esa interfaz, por ser aplicado entonces con la siguiente lista de acceso, la 104. Aquí hay un ejemplo entonces para el tráfico FTP. Entonces la red 192.168.11.0 irá a la 10.0. Entonces ese tráfico es denegado. Entonces aquí crean un DNI TCP 192.168.11.0 hacia el destino 192.168.10.0. Entonces las extendidas se declara una IP de origen, una IP de destino y el puerto que debemos bloquear o permitir. Es así como funciona. Entonces acá vemos un ejemplo de una LAN extendida, pero con nombre, donde le decimos que permite el tráfico HTTP HTTPS de entrada, surfing va a ser de entrada y browsing de salida. Entonces la lista de acceso o sirve como funcionalidad de entrada, pero no puede ser cumplir esas dos funcionalidades. Entonces para eso se requiere crear otra access list. Si quiero bloquear tráfico que venga de la WAN o de internet, entonces debo crear otra lista de acceso para ese tráfico. Los mismos comandos para verificación: show interface en la interfaz, está aplicada la access list, o show access list. Los dos mismos métodos: uno es un editor de texto para realizar la configuración, se elimina con el no access list, o puedo intervenir entonces dentro de la secuencia y declarar ciertas reglas. Entonces vemos que entonces aquí también a nivel de IPv6 está la funcionalidad de access list. También pueden ser solo nombradas. Aquí es la misma funcionalidad de IPv6. Se habilitan con el comando IPv6 traffic filter command. Ese es el comando.
Y aquí vemos entonces las IPv6 entonces no usan Wildcard, solo para IPv4, pero sí debemos especificar el prefix len, o sea, o el prefijo, para indicar entonces esa dirección de IP de origen y de destino. Entonces aquí hay que adicionar entonces dos que están implícitos, dos anuncios de permit, cada sysList que es permit y cnmp any, pero entonces esto se utiliza más para descubrir cuál es la dirección IP de, de, cada, de cada equipo. Entonces con el ND voy a descubrir esos vecinos y con el NS entonces es una solicitud de vecinos, son mensajes de ARP. ¿Cómo la configuramos? Entonces aquí vemos con el comando show IP versión 6 interfaz brief, podemos ver las direcciones IPs que tiene cada router. Entonces con el comando IP versión 6, IPv6, access list y el nombre, puedo decirle que deniegue a nivel de IPv6, aquí declarar IPv6, esta dirección, este host a nivel de origen, cualquiera, que me permita todo el tráfico de resto a nivel IPv6. Entonces es fundamental colocar el permit al final para que no exista esa denegación de servicio. Aquí vemos entonces cómo remover una access list, no IP versión 6 traffic filter o no IP versión access list. Aquí están los pasos para crear una lista de acceso a nivel de IPv6 en el router 3. Entonces le decimos permit TCP cualquier host y la dirección de destino a nivel de HTTP. También debemos entonces declarar cada secuencia, funciona como secuencialmente, y validamos entonces mediante el show IP versión 6 interface o el show access list toda la configuración de la lista de acceso. Aquí entonces vemos perdón un momento, vamos a hacer un ejercicio entonces acerca de una lista de acceso. Yo propongo entonces una extendida y una estándar, perdón, y espero entonces que ustedes trabajen, les propongo que trabajen sobre una extendida. Entonces el ejercicio es sencillo, entonces es permitir el acceso de estos LAN hacia un servidor web. Entonces lo que debemos es hacer, configurar una lista de acceso en R2. Entonces eso, aquí vamos aquí al CL. Entonces, antes de eso, entonces el ejercicio nos pide que realicemos unas pruebas de pin. Vamos a ver si veamos aquí que IP tiene este servidor. Entonces a nivel IP4 tiene la 254. Entonces un pin 1.2.168. $22.54. Y si yo quiero hacer una prueba de pin entonces a otro PC en la LAN,
Entonces es como cerciorarse de que exista esa conectividad entre todos ellos. Entonces la idea es que desde este PC2 o desde esta LAN 192.168.11.0 no tenga acceso al servidor web. ¿Listo? Entonces, de resto debemos permitir todo. Entonces, una manera de hacerlo es desde el router 1 o desde el router 2. Entonces, en esta ocasión lo vamos a hacer desde el router 2, donde vamos a crear una lista de acceso para denegar el tráfico que venga de esta LAN hacia el servidor. Entonces, con el comando access list, entonces le voy a decir que aquí van a aparecer las tres opciones de permit o remarcar, un remark, un description. Entonces aquí le voy a decir que denegar toda la LAN 11.0 y la wildcard, que pues no se puede olvidar. Entonces ahí ya denegué todo el tráfico que se ha originado de esta PC, de esta LAN, pero también le debo decir que me permita lo demás, porque si no pues va a bloquear todo el tráfico que venga desde el router 1. Entonces que le puedo especificar un host, una dirección o un segmento red o cualquiera. Entonces ANY, entonces cualquier tráfico lo va a permitir. Luego de ello entonces voy a ingresar a la interfaz, pero antes de eso vamos a ver cuál es la que está arriba. Entonces show interface brief. Entonces vemos que a nivel giga, a nivel de LAN está la giga 000 y a nivel serial están las dos. Supongo que esta será la 00 y esta la 001. Entonces aquí voy a decirle que en la interfaz giga 00, que es este de acá, entonces voy a ejecutar, voy a aplicar esa access list. Entonces con el comando IP access group voy a colocar el mismo ID, debe ser el mismo de la access list. Entonces él va a llamar a esa access list cuando yo le declare el mismo ID y le digo que sea todo el tráfico que salga de esa interfaz hacia el servidor. Entonces en este caso es un out. Entonces ahí ya podemos verificar, entonces hacer un pin de este PC. Hacer un pin desde PC2 hacia la 192.168.20.254 y ahí me dirá que hay un host de destino inaccesible. Lo mismo, bueno, desde PC1, si yo le hago un pin, ahí me responde. Entonces si yo entro al 1, y le digo un DNI con el access list 1, le digo un DNI 192, access list 1, le digo que la 192.168.10.10, aquí le digo
que la wildcard sea de 0. Entonces ya este equipo no podrá 10. Validemos ipconfig. No, es 168.10.10. 10.0 0.0.0 2.55. Aclaremos la red. Pero es que 10, 10 o 55. Debo decirle entonces, bueno, salgamos, miremos cómo está la access list. Showroom. Entonces aquí toca, pues, para configurar esa sentencia debo borrar esa access list. Entonces hagámoslo, porque pues en la segunda secuencia está un permit in, entonces no ejecutará nada. Entonces si le digo no access list y le digo access list 1, que me da un deni 192.168.10.10 wildcard de 0, porque es un host, y le digo permit access list 1 permit any. Entonces showroom, no sé si todavía está aplicada la interfaz. Acá está aplicada la interfaz de salida, entonces debería bloquear el tráfico o el pin. Ahí ya me dice host de vecino que no es alcanzable. Entonces de esa manera como se configura una lista de acceso. Vieron que cuando la volví a editar para que permitiera cierto tráfico desde este PC, entonces ya había una secuencia, un permit any, entonces por eso no seguía alcanzándolo. Entonces hay que borrarle la access list y volverla a editar. Es de esa manera entonces como trabajan las listas de acceso. Si tengan alguna duda, algo que comentar. Yo les propongo entonces que hagan les envío el laboratorio. Bueno, en el video estará el laboratorio para que lo realicen con una extendida, ya declarando puertos